Bienvenidos a la entrevista en France 24. Hoy nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Forí. Gracias, ministro, por concedernos esta entrevista a France 24. Gracias por haberla propuesto. Me imagino que se siente como en casa porque usted fue, antes de ser canciller, embajador en esta embajada en la que nos encontramos actualmente. ¿Cuál es la razón, el motivo de su viaje aquí a Francia? Es una oportunidad de diálogo con el canciller Le Drian. Cuando estuvimos con el presidente Macri a fin de enero aquí en París, el canciller Le Drian no estaba aquí por un viaje que él tenía programado, y creo que esto nos permite hacer un nuevo punto de situación sobre la marcha de la relación bilateral, que es muy rica, no solo en términos políticos, sino en términos de cooperación, en términos de relacionamiento económico-comercial, sobre la presencia de las inversiones francesas en Argentina, y al mismo tiempo dialogar de temas de la actualidad internacional que nos inquietan a todos. En este año Argentina tiene la presidencia del G20, Francia es uno de los actores claves dentro del grupo del G20, además de ser un miembro del G7, por lo cual es muy importante todo lo que podamos coincidir con marcos multilaterales o foros que reúnen los principales países de la economía y del acontecer político internacional para ver hacia dónde estamos yendo. Hubo un poquito de tensión con Francia por el tema de unas patrulleras que Argentina quería comprar a Francia, hubo un poco de silencio de parte de Argentina. Finalmente ese tema está resuelto, Argentina se decidió por la oferta francesa y no por la española y la israelí. Argentina, después de la visita del presidente Macri a París en enero pasado, en el diálogo con el presidente Macron, quedó convenido que Argentina se iba a inclinar sobre esta oferta francesa en función, primero que nada, de las calidades técnicas que tenía el equipamiento que nos era ofrecido y de las condiciones financieras de las cuales hemos hablado y que se están todavía en fase de negociación. Esto forma parte de una decisión política que toma el gobierno argentino y el presidente Macri en particular, en función del relacionamiento de relevancia que siempre hemos tenido con Francia. Ministro, Francia también es una de las principales trabas para que se apruebe ese famoso acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. 20 años de negociaciones, sobre todo el lobby agrícola francés pesa. Aquí los productores dicen que van a perder un 30% de mercado, que la carne que va a llegar del Mercosur no es de la misma calidad. ¿Puede usted asegurar a los consumidores franceses que la carne argentina, la carne brasileña, tiene los mismos estándares que los productos franceses? Sin duda que los estándares de la carne argentina en particular, y además sin duda también la de Brasil, tiene los estándares que aseguran la calidad del consumo de los consumidores franceses que quieran optar por consumir las carnes que provienen del Mercosur. Yo creo que está fuera de duda la calidad de nuestro producto. Cualquiera que haya vivido o viajado a Argentina sabe de la excepcional calidad de nuestra carne. Tenemos toda una reglamentación fitosanitaria que nos asegura a ambas partes que cumplimos con los controles de calidad, y siempre está la mesa de discusión de normas fitosanitarias y normas técnicas que asegura que esto ocurra. Yo me permitiría hacer una pequeña corrección en la idea de que Francia no es la que traba el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Estamos en un proceso negociador, en la etapa final, en que los temas más sensibles, como puede ser el sentimiento de afectación del sector que aquí llaman de la filière bovine, se siente eventualmente perjudicado, y su gobierno recoge esa inquietud y la transmite a la mesa de la negociación, lo cual no quiere decir que sea una traba. Efectivamente, yo le iba a preguntar, usted en los medios de comunicación creía que todo esto se iba a aprobar, ¿no es cierto?, a fines del año pasado, y eso no ocurrió. ¿En qué siguen topando esas negociaciones? Yo nunca fijé fechas porque entiendo que en los procesos de negociación es un error negociar diciendo esto va a ocurrir en tal día o en tal mes. En todos los momentos, sobre todo a partir del fin del año pasado, mi mensaje a los medios de comunicación es que estábamos muy cerca de alcanzar el acuerdo y que estábamos negociando la parte más delicada o más sensible para ambas partes en el proceso negociador, y es lo que continuamos haciendo. Hemos superado ya todos estos temas como el acceso a mercados de productos agropecuarios, que ya conocemos qué es lo que tiene de contenido el acuerdo a suscribir. Estamos finalizando temas que tienen que ver con identificaciones geográficas, normas de origen y algún punto pendiente todavía
en lo que corresponde a la política automotriz. Y del lado Mercosur, ¿cuál sigue siendo? Justamente es la política automotriz. También hay un pero con respecto a la participación en las licitaciones, ¿no? En las licitaciones públicas de las multinacionales. Ya es otro campo completamente diferente, donde ya hay una propuesta del Mercosur que entendemos es aceptable para la parte de la Unión Europea. La política automotriz tiene que ver con la presencia o no, mejor dicho, cuál es el porcentaje de presencia de insumos extrazona, cuáles son los cupos en automóviles y cuáles son los valores de referencia para cada uno de los sectores de industria automotriz. Tanto la Unión Europea es un gran productor automotriz, donde sus grandes empresas automotrices están también con sede del lado del Mercosur, por lo tanto es una cuestión de acuerdos que hacen a las empresas multinacionales que están operando de ambos lados. Pero no tengo dudas que tenemos posibilidades de alcanzar un acuerdo en materia automotriz, así como lo hicimos también en materia de acceso de mercados de productos agropecuarios. ¿Va a estar el acuerdo antes de las elecciones en Brasil? Espero que eso sea así. La expectativa es que esto sea dentro de un relativamente corto o medio plazo. Ministro, usted decía justamente, ¿no es cierto?, que este año Argentina preside el G20. ¿Qué significa para Argentina justamente estar en esa posición? Y para usted, a quien justamente el presidente Macri le encargó, ¿no es cierto?, reposicionar al país en la esfera internacional. Bueno, esto es un hecho enormemente positivo de nuestra política exterior, es un reconocimiento de nuestros interlocutores en el escenario internacional de que Argentina ha emprendido una marcha de reformas estructurales que le permiten concretar lo que nosotros llamamos en materia diplomática una inserción inteligente. Nosotros entendemos esta presidencia no solo como una gran honra, una distinción para todos los argentinos, pero sobre todo como un mecanismo que le permite a Argentina hacer un aporte, siendo uno de los países más chicos desde el punto de vista económico, dentro del contexto de los países que conforman el G20, de dar una mirada para ciertos temas que preocupan a toda la comunidad internacional, que es una mirada, llamemos, descomprometida, una mirada fresca, donde lo que nosotros queremos generar son diálogos o puentes de entendimiento para que haya un consenso hacia dónde avanzan los países del G20. El G20 no vota, consensúa posiciones y las traduce en una visión que es compartida por los líderes. ¿Cómo dejaron los Kirchner al país, a Argentina, a nivel internacional? ¿Le ha costado mucho a usted volver a el gobierno anterior siguió un modelo de encerramiento, de cortarse del mundo, de desaparecer de los escenarios donde Argentina siempre había sido un actor relevante, que hacía aportes en la comunidad multilateral, pero también en materia económico-comercial decidió cortar gran parte de sus vínculos con los principales mercados, por lo cual nosotros perdimos una enorme cantidad de mercados, principalmente para nuestros productos agropecuarios. Tuvimos discusiones muy de fondo con algunos de nuestros países vecinos, trajeron una consecuencia de falta de credibilidad que es necesario volver a recrear, no solo en nuestro entorno regional, sino con todos los interlocutores a nivel de la escena internacional. Yo creo que el trabajo hecho, tanto dirigido por el presidente Macri y por mi predecesora Susana Malcorra, y lo que hace la Cancillería Argentina en este momento, es restablecer esos vínculos donde encontramos un eco sumamente positivo de nuestros interlocutores, como es el caso de Francia. Ministro, ¿hay algún límite a esa inserción inteligente, una línea roja a nivel ideológico, medioambiental, sobre todo lo que respecta a la atracción de inversiones? ¿Y qué resultados dio la gira del presidente Macri que hizo por Europa y por Rusia? Siempre el presidente está en contacto con los sectores dentro de cada país que son potenciales inversores, porque Argentina necesita de la inversión para generar una mayor productividad, una mejor competitividad y, en definitiva, fuentes de trabajo que son las que mejoran la calidad de vida de la población y contribuyen a disminuir la pobreza que existe dentro de nuestro país, producto de los errores que se cometieron en gran parte durante los 10 años precedentes en que el país estuvo muy cerrado, que lo dejó empobrecido tecnológicamente y cortado de su acceso al mundo. Nosotros en toda esta tarea, como le digo, encontramos un eco positivo y el proceso de inversión en la Argentina se desarrolla y está llegando inversiones de distintas partes del mundo, incluyendo Francia, que es un inversor sustancial
a nuestro país. ¿Cómo se está preparando esa cumbre de noviembre en Buenos Aires? Hubo un problemilla cuando fue la cumbre de la OMC con algunas ONGs. ¿Por qué se produjo eso? ¿Hay riesgo de que se repita esa situación? En la conferencia, la 11ª conferencia de la Organización Mundial de Comercio, hubo más de 546 organizaciones no gubernamentales inscriptas y se pusieron en examen a algunas organizaciones que habían acreditado a sus miembros o como periodistas o que llegaron directamente como turistas no declarando ser miembros de organización gubernamental. El número de quienes fueron objetados por haber hecho una suerte de pequeño engaño de cuál era la calidad en la que se ingresaba, fueron en realidad 40, de las cuales más de 25 se resolvieron cuando aclararon cuál era su estatus. O sea que creo que este no es un problema de relieve y destaquemos que a diferencia de la Organización Mundial de Comercio, donde trabajan mucho las ONG, en el mecanismo del G20 no es uno de los interactores de ese proceso que es esencialmente gubernamental. ¿Confirmó el presidente de Estados Unidos o el presidente ruso o todavía es muy temprano? No, todavía es muy temprano y estamos todavía en la etapa en que le están circulando las invitaciones, sobre todo para los grupos de trabajo de nivel ministerial. Y en su momento llegarán las invitaciones, pero descontamos que tanto el presidente Trump como el presidente Putin como el presidente Xi Jinping atribuyen a los encuentros del G20 una especial atención. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por la situación en Venezuela. Se van a realizar esas elecciones. ¿Por qué el continente, la región, no ha logrado una salida a esta crisis desde su punto de vista por dónde debería pasar? Su antecesora privilegió la vía diplomática. ¿Para usted por dónde puede salir la solución política? Nosotros encontramos que en este momento Venezuela no tiene las condiciones para ser declarado un país democrático. Las elecciones que ha convocado son elecciones amañadas porque han sido convocadas por un tribunal electoral que no es independiente, con fechas que se han anticipado y que no permiten la participación de las fuerzas de oposición, que han excluido a los principales opositores, algunos de los cuales todavía están presos. Estas no son elecciones democráticas ni transparentes y por lo tanto Argentina no puede reconocer un resultado de elecciones de esta índole. Muchas gracias, Jorge Forri, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Y ustedes sigan con nuestra programación en France 24.